Buenas noches, estimado licenciado Salvador Montúfar y compañeros de la Escuela de Historia. Mi nombre es Giovanni Francisco Reyes Guevara y hoy, el día de hoy, les voy a hablar sobre los incas de manera un poco breve y haciendo un comentario personal sobre el trabajo grupal, ¿verdad? Hecho sobre el mismo tema de los incas y las culturas preincaicas. En este caso, Eh, déjeme comentarle que los incas son una civilización que tiene un surgimiento aproximadamente de unos 2000 años antes de Cristo, ¿verdad? Se asentaron en lo que nosotros actualmente hoy conocemos como Perú, Bolivia, parte del Ecuador, Colombia y del noreste de Chile y Argentina. La cultura inca y su imperio florecieron durante la etapa prehispánica, unos 300 400 años antes de la invasión española. Los incas durante este periodo construyeron el llamado Tihuantinsuyo, que es el imperio, ¿verdad? Como ellos lo llamaban en su idioma. La capital estaba establecida en el Cusco. Y aquí, como podemos ver, una imagen del dios Viracocha. Era el dios del sol, el dios más importante dentro de la mitología incaica. Los incas tenían un sistema económico, social muy parecido al del feudalismo, aunque la propiedad de la tierra era comunal, le pertenecía a todos y no solo a un sector, pero sí estaba dividido por las clases sociales, ¿verdad? Tenemos al Inca, que es el emperador, y subsiguiente a su familia y a la clase terrateniente, o le podríamos llamar la clase de alta influencia, que es la sacerdotal, ¿verdad? Y los nobles, por supuesto, ¿verdad? Pues segundo tenemos a los llamados a los vitayos rebeldes, que eran los que se encargaban de hacer las tareas más duras. Eran considerados casi esclavos, y de arriba de ellos los puriks, ¿verdad? Que la clase social baja y media, que era la que sostenía a la sociedad inca. Aquí tenemos una pequeña representación de Tupac Amaru I. Él fue el último inca de Vilcabamba. Es considerado como el último inca en resistencia, ¿verdad? Tras la caída del Cusco. Y él es el cuarto de estos incas en resistencia que se opusieron a la conquista española y lucharon contra ella. Él fue capturado en el año de 1572 y ejecutado en la plaza del Cusco, y con él se termina la fase de reconquista del imperio incaico, ¿no? Para volver a obtener el dominio inca sobre toda la zona que había sido ya dominada por los españoles. El camino del Inca es básicamente las estructuras o las redes viales que los incas construyeron a lo largo de su tiempo, ¿verdad? Que duró el imperio. Eh, Según los arqueólogos actuales, este camino consistía en aproximadamente unos 40 kilómetros desde Yactapata hasta Machu Picchu, por ejemplo, ¿verdad? Construyeron grandes puentes colgantes para atravesar las mesetas y sierras que se atravesaban en las sierras del Perú, y con ello facilitaba de mejor manera la recaudación de los tributos, ¿verdad? Y también con la desviación de los ríos y demás, ¿verdad? Es considerado como una de las maravillas de la civilización inca. Pues en la organización económica, como lo había comentado, su sistema era de tipo feudal, pero el control de la tierra pues era comunal, ¿verdad? Los incas cultivaban lo que era la papa, la calabaza, la coca, y el mineral precioso clave de los incas era el oro.
¿verdad? Que es el que más utilizaban para tanto sus rituales o ceremonias religiosas como para el uso de la nobleza y de la realeza. ¿Verdad? Una de las características de la cultura inca en su manejo de la agronomía y también de la convivencia con la naturaleza es la domesticación de las llamas, ¿verdad? Muy características de estas zonas. Y también criaban guanacos. La religión incaica pues era politeísta, definitivamente. El dios principal, como lo había comentado anteriormente, era Viracocha, el dios del sol, o también conocido como Inti. Era la deidad principal y era la que estaba asociada también con la realeza. Los incas también practicaron los sacrificios humanos y estaba muy arraigada o asociada a las convivencias o experiencias religiosas y cosmológicas, ¿verdad? Porque se basaba mucho en el estudio de los astros y el movimiento de los mismos, o también de los movimientos y secuelas que podía dejar la naturaleza, ¿verdad? Cosa que encontramos en otras civilizaciones americanas como la maya o la azteca. El periodo crítico que atravesaron los incas es la llamada Guerra Civil Incaica. La Guerra Civil Incaica pues fue un periodo bélico que sucedió dentro del imperio y tuvo una duración aproximada de 3 años. La Guerra Civil Incaica enfrentó a dos medios hermanos, Atahualpa y Huáscar, por el control y dominio del trono de los incas, ¿verdad? Esta guerra civil sucedió en un conflicto convulso, o en un periodo convulso, mejor dicho, en el que otras civilizaciones americanas como la maya y la azteca ya se habían enfrentado a los españoles y habían sido conquistados. Entonces la guerra civil se da en ese marco de la invasión española y enfrenta a estos dos medios hermanos en una guerra sangrienta. Eh, Como le comentaba anteriormente, pues la guerra tuvo una duración de 3 años. Se dieron importantes batallas. En este caso, pues Atahualpa era el medio hermano de Huáscar. Huáscar era el gobernante legítimo en ese momento y Atahualpa se rebela contra su medio hermano y le declara la guerra, ¿verdad? Finalmente, durante este periodo, Atahualpa se convierte en el vencedor de la guerra civil incaica y gobierna de manera efímera en el imperio inca, ya que no pudo llegar a obtener el poder total porque poco después fue capturado por los españoles y ejecutado. Pues entre las consecuencias que encontramos de la guerra civil incaica son las siguientes, ¿verdad? La primera sería el debilitamiento del imperio inca. Esta guerra civil debilitó enormemente al imperio inca porque se fraccionó y fue más fácil para los españoles poderlo invadir y posteriormente conquistarlo. Hubieron dificultades económicas, ¿verdad? La guerra resultó en una interrupción significativa de la producción agrícola, ¿verdad? Al tener a dos bandos enfrentados. La captura de Atahualpa como el vencedor de la guerra civil y su posterior ejecución dio inicio a un conflicto en el que se creó un estado en resistencia conocido, llamado como Estado Neoincaico, que se ubicaba en lo que hoy conocemos como Vilcalcamba, ¿verdad? Y buscaba retomar o reconquistar todas las tierras que pertenecieron al Imperio Inca y volver al dominio. Entre las mayores consecuencias tenemos pues, la del colapso de la civilización inca
como sucedió en otras culturas como la maya y la azteca, son sometidas al poder de los españoles, en este caso el conquistador Francisco Pizarro, y posteriormente se funda el Virreinato del Perú, ¿verdad? Con lo que se disuelve totalmente ese pasado incaico y comienza una etapa de mestizaje en el Perú. Y eso sería todo. Muchísimas gracias a cada uno por su atención. Pasen una feliz noche.